profe, que muchas veces cuando las empresas que se encargan de validar pues todo ese tema de las referencias personales y laborales, ellos ahora no tienen derecho tampoco a preguntar, porque muchas veces uno dice, no, pues las empresas dicen, no, esto por terminación de contrato, por obra labor, venga, pero ¿cómo fue el desempeño? Y uno o sea, tampoco tienen ellos o sea, el derecho tampoco a preguntar. O sea, ellos ya saben también que por ley tampoco se debe preguntar o O aún sea, así todavía tienen esa conducta. no, ya ahorita por lo menos por lo que es que dice que se viola la que, fue la paloma de lo que decía decir, es que se La viola reforma la de condición del colaborador, ¿ya? Y el poder acceder a otros cargos. Se dice que como todas las personas, todos los seres humanos, tenemos derecho a fallar y podemos reivindicarnos, ¿sí? Entonces, por eso es que no se permite hacer esa estructuración por ley, ¿ya? Entonces, lo importante es, o sea, cuando ustedes llaman a verificar referencias laborales, nos dicen, lo que casi siempre nos contestan es si laboró en esta empresa, esto, y uno dice, y el desempeño, el motivo de destitución. Cuando dicen destitución, uno ya sabe que fue que incumplió con algo en el cargo. Entonces, en la entrevista, uno empieza a preguntarle a la persona, en la entrevista personal, para darle la oportunidad a la persona de que cuente qué fue lo que le pasó. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera preguntar? pro- y por ejemplo, ahorita muchas empresas, ¿por qué están tomando también la política, o no sé cómo se podría decir, de por ejemplo hacer, digamos, visitas domiciliarias, pues para un cargo específico, por ejemplo? Ok, ¿Por qué lo hacen? Para hacer que la claro que sí, persona... Gloria. De hecho, eso está contemplado dentro del proceso ¿de qué? De incorporación y de reclutamiento, ¿ya? Porque lo que yo les decía a ustedes inicialmente, la empresa debe saber cómo está conformada la familia del colaborador, ¿sí? O sea, porque ahorita como se está prestando especial atención a la salud mental del colaborador, entonces por eso es que se hacen las visitas domiciliarias, ¿ya? Profe, yo entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Además, en una visita domiciliaria, uno como psicólogo, eso, mejor dicho, logra apreciar muchísimas cosas. Por lo menos, casi siempre que les dicen que les dicen que van a hacer visita domiciliaria, las personas ellos se encargan de arreglar muy bien la casa, de tenerlas, y eso le dicen a la persona, esté quieta, no vaya a hablar, no diga nada, no sé qué, o sea, a tapar. Pero hay muchas de las preguntas que uno hace que permiten evidenciar las falencias que se pueda tener a nivel familiar, ¿sí? Por lo menos esto, hay personas que son ogros en casa y quieren ese día tapar y uno termina dándose cuenta cómo es la persona en el trato que le da a los demás. Eso es, de hecho, cuando hagamos el ejercicio de cómo es una entrevista, les voy a poder proporcionar toda esa situación para que puedan saber. ¿Listos? Bueno, Ay, currículum vitae. la práctica entrevista, profe. ¿Cómo? Vamos a hacer la práctica de una entrevista. Claro que sí, la idea es que ustedes aprendan todo porque yo quiero que ustedes se vayan, mejor dicho, portantes y punzantes al departamento de talento humano. Ustedes digan, oiga, es que así es que hay que hacer, por eso es que, y ahí ustedes van a decir, si alguna vez tuvieron oportunidad de presentar entrevistas, y yo que ahora sí caigo en cuenta por qué fue que me rechazaron ese día o por qué tal cosa, ¿sí? Ustedes saber. Bueno, el currículum vitae. ¿Quién quiere leer? Bueno, Sigo yo le... leyendo. Ah, bueno, Ah, sigue, bueno. sigue. Sigue, Sí. Gloria. Dice, el currículum vitae es fácil de conseguir y aparentemente fácil de interpretar. Para lograr objetividad al analizar el CV, Se ve se la debe comprobar, se debe comprobar la información comparándola con el rendimiento y con el posterior comportamiento laboral y profesional. Este análisis permite elaborar un inventario comparativo que podrá perfectamente ser ponderado con base a los criterios de comparación
que establezca el evaluador. Ok, aquí que hace referencia, o sea, y a mí me gusta el cambio que va a dar que están dando las organizaciones en torno a qué. Hace referencia a que hay gente que presenta unas hojas de vida con cantidad de títulos, o sea, mucho doctoritis, les digo yo, más preparados que un yogur, pero en el momento de enfrentarse al cargo no son capaces de hacerlo, ya no demuestran esas habilidades, esas destrezas y esas competencias. Entonces, aparentemente fácil de interpretar, pero si nosotros miramos con objetividad, nosotros le decimos si está muy bien preparado, pero no ha demostrado absolutamente nada, tiene que demostrarlo. El nuevo boom, el cambio en las empresas, y lo decían nuestros conferencistas desde México, y ya México lo está aplicando Argentina, México, Estados Unidos, es que ya el encartonamiento no se va a dar. Desde lo llaman así, dicen cero al encartonamiento, es a que la gente muestre que de verdad sabía hacer las cosas. ¿Ya? Visto así, en Colombia yo lo veo como un valor agregado, porque si muy pocas personas tienen el acceso al doctorado, a la maestría por los costosos, porque aquí en Colombia la educación se volvió súper costosa, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen muy buenos conocimientos, muy buena operatividad, pero por no mostrar un título no lo ascienden a la óptica, por eso es que están, es por medición de resultados, ¿ya? Y es muy posible que usted las empresas, y lo decían los conferencistas de México, decían, ya ahorita cuando se hace selección del talento, del personal en el talento humano, básicamente se hace un análisis comparativo de lo que realmente tiene ponderado saber hacer la persona, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bueno, miremos la entrevista. La entrevista. El objetivo de la entrevista es la de evaluar la interacción social en situaciones establecidas para interpretar el comportamiento del candidato, donde interactúa el carácter individual y la situación que se dé, las opiniones sobre los demás, que se elaboran en el transcurso de la entrevista, depende de gran manera de los siguientes aspectos: la manera en que el entrevistador trata las informaciones, el papel desempeñado por las actividades y sentimientos personales de cada entrevistador, la interpretación de los comportamientos observados durante la entrevista y de la información verbal y no verbal obtenida. Ok, entonces mire, la persona que hace entrevista es una persona, primero, que ostenta el título, la capacidad para analizar a la persona. En una entrevista, lo que se evalúa básicamente es la interacción social, es decir, qué me aporta la persona a mí, a que le estoy evaluando y qué puedo aportarle yo a esa persona, ¿sí? Con 3, 4 preguntas usted puede conocer por lo menos el ámbito familiar del entrevistado, el ámbito personal del entrevistado, el ámbito social del entrevistado y el ámbito laboral del entrevistado. ¿Ya? Por ejemplo, de entrada uno en una entrevista le dice a la persona, al colaborador, ¿quién es Lady Calderón? Entonces uno saluda y dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Lady, bienvenida a la entrevista. Dime, por favor, ¿quién es Lady Calderón? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Iniciemos. Yo creería, profe, que uno primero debe como, o sea, definir, o sea, como definirse como persona. Digamos, yo soy una mujer exitosa, responsable, soy, sí, como en ese enfoque o va Sí, más señora, dirigido como a lo que uno hace. la felicito. Ese es el enfoque que debe dar. A uno no le interesa saber de entrada sus cartones porque usted ya lo presentó en su currículum vitae, ¿ya? Entonces, hay personas que cuando reciben esa pregunta, lo primero que dicen, soy abogado, especialista en tal cosa. Ahí perdiste la entrevista. De entrada la perdiste, ¿ya? Porque tú debes decir, o sea, ¿quién es Lady o quién es Yolimar? Yolimar dice, yo soy una persona honesta, atractiva, feliz,
positiva, ¿sí? Entonces, es el momento en que ustedes den las características y sus cualidades en esa pregunta, ¿ya? Entonces, Como persona, ¿verdad? como persona, va enfocado a la parte de como persona, ¿sí? Porque es que los títulos ya los tenemos ahí en una hoja de vida, ¿sí? ¿Listos? Bueno, otra pregunta. Y por ejemplo, cuando uno hace una hoja de vida, una, en la primera parte siempre va el perfil, ¿no? Sí, Todas esas cosas se colocan en el perfil, o sea, uno podría hacer un análisis del ser, el hacer y todo eso, ¿verdad? sí, Eso podría ir ahí en el ese es el perfil. ideal en la hoja de vida, ¿sí? O sea, presentar las competencias básicas. Ojo con cuando hagamos, también vamos a hacer ejercicio de hoja de vida. Ojo cuando hacemos presentación de hoja de vida. La hoja de vida lo más concreta posible. No es esa cantidad de cosas porque usted va a tener la entrevista, va a tener la oportunidad de contar en una entrevista, ¿sí? Y en la entrevista tampoco se deben hablar como loros borrachos, ¿ya? Contesten lo que le pregunten, pero si ve la oportunidad de anexar algo más, lo puede decir. Por ejemplo, con esta pregunta, ¿por qué se presenta Gloria al cargo de gerente de nuestra empresa? Contesten. Eh, porque siempre he estado interesada en, ¿me la repite, profe, por favor? ¿Por qué se presenta Gloria al cargo de gerente de nuestra empresa? Porque siempre he querido liderar pues un equipo de trabajo más grande porque me siento en las capacidades eh, para tener liderazgo. Me gustan los retos y quiero poder aportar todos mis conocimientos pues a esta gran organización. ¿Podría ser? Ok, cuando ustedes den respuesta a ese tipo de pregunta, la respuesta esa pregunta se lanza para mirar la seguridad con la que usted va a trabajar, ¿ya? Y el conocimiento que tenga de mi empresa donde usted se está presentando. Entonces, ¿qué hace usted? O sea, hay estructura. Entonces dice, bueno, ¿por qué me presento a esta empresa? Primero que todo, porque sé que es una empresa excelente. O sea, ustedes ahí en ese espacio van a mostrar que conocen de la empresa porque es una multinacional, porque mantienen colaboradores, sí, muestran lo que conocen. Segundo, porque me conozco en mi forma de ser y he tenido la oportunidad de desempeñar cargos en este, traería muy buenos aportes a la empresa, a la organización. Y tercero, porque se da la oportunidad y quiero hacerlo, quiero que me dejen demostrar que puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces, esa pregunta lo que busca es determinar la seguridad con la que usted trabaja y lo que conoce de la empresa. Cuando usted pregunta por qué y para qué. ¿Listos? Sí, profe. ¿Sigo? Sí. Dice, mercado de trabajo. El mercado de trabajo está conformado por las ofertas de trabajo o de empleo ofrecidas por las empresas en determinado lugar y en determinada época. Básicamente lo definen las empresas y sus oportunidades de empleo. Cuando mayor sea la cantidad de empresas en determinada región, mayor será el mercado de trabajo y su potencial de disponibilidades de vacantes y oportunidades de empleo. El mercado de trabajo se comporta en términos de oferta y demanda, es decir, disponibilidad de empleos y demanda de empleos respectivamente. Ok, esta es una apreciación hacia cómo se miden los indicadores económicos y laborales en un país, ¿ya? Entonces nosotros, donde haya más empresas, pues obviamente que hay más oferta y más demanda, ¿sí? A una situación, por ejemplo, en una ciudad o en una región donde haya poca empresa. Por eso es que nosotros somos flotantes. O sea, hay gente que dice, hay personas que dicen, no, yo como que mejor me voy a trabajar a Bogotá porque allá hay más oportunidades laborales, porque hay muchas más empresas.
Hay otros que dicen, no, aquí en Bucaramanga hay buenas empresas, quedémonos aquí porque aquí también el mercado es fluctuante, o sea, hay disponibilidad de empleos y hay demanda de empleos, ¿ya? A lo que no se ve en los pueblos. Sí, a veces los pueblos, la gente sale de los pueblos porque tiene que irse donde haya más mercado de trabajo. Mercado de recursos humanos. Mercado de recursos humanos. Está conformado por el conjunto de individuos aptos para el trabajo. Hasta cierto punto, este mercado está parcial o totalmente contenido en el mercado de trabajo. Ok, ese tiene que ver, el mercado de trabajo, el mercado de recursos humanos tiene que ver con los dos procesos que estamos hablando, incorporación y reclutación, ¿ya? Listo, seguimos. Situación de oferta mayor que la demanda. Esta Eso es lo que estamos situación, viendo hoy en día, ¿no? dice, esta situación se presenta cuando hay abundante disponibilidad de empleo. Hay exceso de ofertas de empleo por parte de las empresas y escasez de candidatos para satisfacerlas. Se observa en periodos de bonanza económica del país o bien cuando se busca personal especializado para posiciones especiales, provocando en las empresas las siguientes consecuencias. Parémosle aquí un Eleva- momentico, Gloria. Mire, por ejemplo, la situación de oferta en este momento es buena. Actualmente es buena. Lo que pasa es que la demanda es bien poca. ¿A qué se debe? Yo sí quiero hacer un estudio investigativo sobre eso porque es que la gente dice no hay trabajo. Trabajo sí hay. Lo que pasa es que las personas no quieren quedarse en un tipo de trabajo específico. O sea, no tienen la motivación suficiente para llegar y aceptar el trabajo, ¿ya? O su pensamiento les ha cambiado tanto que dicen que dicen que no, que ya no son esclavos, que ya no sé qué, pero por ejemplo hacia la parte de oficios, o sea, recuerden que nosotros clasificamos los trabajos en oficios, en profesiones, ¿cierto? Entonces, hacia la parte de oficio hay mucha demanda, mucha oferta y poca demanda. Es decir, la gente ya no quiere trabajar los oficios como la jardinería, la parte de explotación de piscina. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia está mal pago. Desafortunadamente está mal pago. Pero esos oficios, por lo menos fuera del país, son lo que están dando ahorita el boom del dinero. Sigue leyendo, Gloria. ¿Algún comentario a lo que les acabé de comentar? No, profe, y que también muchas veces, pues lo que uno se da cuenta hoy en día, ¿no? Pues los jóvenes no quieren ser como subordinados, ¿no? No quieren, digamos, les es difícil, digamos, acostumbrarse a un horario de trabajo. De pronto muchas veces, pues yo lo veo, ¿no? Cuando llegan chicos nuevos o cuando hay practicantes del SENA, les cuesta, digamos, acostumbrarse al horario de trabajo, a que todo es sobre un proceso, entonces quieren como hacer las cosas a su manera y no, ya hay una forma de hacer las cosas y les cuesta como acostumbrarse a eso porque posiblemente no vienen con esa cultura, ¿no? Exacto. Tú acabas de decir algo importantísimo, la cultura. Y por eso es que viene el cambio en las empresas. Porque por lo menos lo que tú dices es cierto, la juventud de hoy en día no quiere cumplir horarios laborales, o sea, producen y producen bien. O sea, trabajar con jóvenes es rico, porque ellos producen bien, ¿sí? Pero entonces no tienen algunos aspectos culturales de las antiguas organizaciones como nosotros, que era cumplir el horario de trabajo, cumplir, ¿sí? Entonces, por eso es que viene el boom del cambio hacia la nueva era de la tecnología. Entonces, las empresas, las organizaciones deben estructurar desde el talento humano, desde el recurso humano, nuevas estrategias de empleabilidad de muchachos, de la juventud. Profe, Sí, yo pienso que también, profe, qué pena, yo pienso que también todo ese tema de los jóvenes que piensan así de que no trabajan porque no quieren ser esclavos, yo creo que así como hay desventajas, que era la que decíamos ahorita, también hay unas ventajas que estamos pues creando como más emprendimientos, ¿sí? Son como jóvenes con enfoque de emprendimiento, enfoque de crear empresas nuevas
pero también estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo de que no pues, debería ser así, digamos, en la primera como que experiencia, porque yo pienso que uno debe como tener unas bases fundamentales para poder sí crear una empresa. O sea, yo digo, listo, yo ya fui empleada, yo ya trabajé, pero me di cuenta que esto no es lo mío. Yo quiero tener mi negocio. Ajá. Entonces, ahí sí ya uno se atreve a hacer el emprendimiento y todo eso. Pero sí siento que sí debería, esos jóvenes deberían como que pensar y decir, bueno, primero me voy a mirar qué es eso de ser empleado y luego sí paso a ser yo el dueño de mi empresa. Exacto, muy bien, Sí, Lady. como, Muchas como gracias. dice, Completamente de acuerdo con lo que dices. Sí, como Gloria. dice como dice el dicho, hay que primero gatear para luego caminar. Y complementando lo que dice la compañera, es cierto. O sea, si uno a futuro piensa tener un emprendimiento, o sea, estar en una empresa para uno es una escuela, porque uno aprende mucho esto, por ejemplo, la parte de talento humano, hay empresas que tienen muy bien estructurado toda la parte de talento humano y en un momento determinado, si uno va a si uno va a crear una empresa, un emprendimiento, uno ya tiene las bases más importantes porque una organización bien estructurada ya tiene todo eso, entonces uno, ¿qué más que tener el conocimiento de haber trabajado? Para montar pues su propio emprendimiento, lo digo yo, ¿no? Es Complementando lo que dice la compañera. exacto, Gloria, sí. Aquí les traigo a citación un dicho de mi mami. Mi mami siempre me dice a mí, si tú vas a mandar, tienes que saber cómo mandar. Ella me decía, si usted va a tener, por ejemplo, una señora que le apoye en los oficios de su casa, usted tiene que saber hacerlos para poderle exigir a ella cómo es que va a hacerlos y decirles, ¿sí? Entonces dice, si no sabía hacerlos, las cosas, ¿usted cómo va a enseñar? ¿Cómo va a mandar? ¿Ya? Entonces es importante lo que se dice ahí, ¿ya? Bueno, seguimos, Gloria. Dice, bueno, ya leí lo de observación en periodos de bonanzas, sí, No, ibas a empezar a hacerlo. Se observa el periodo de bonanza económica del país. del país o bien cuando se busca personal especializado para posiciones especiales, provocando en las empresas las siguientes consecuencias. Uno, elevadas inversiones en reclutamiento por la carencia de candidatos para el puesto. En este sentido, las empresas externas de reclutamiento y selección de personal representan un valioso apoyo para el proceso, siempre y cuando se tomen en cuenta apropiados mecanismos de evaluación de personal y no solo la captación de recurso humano de forma arbitraria. 2. Criterios de selección más flexibles y menos rigurosos para compensar la escasez de candidatos. 3. Elevadas inversiones de capacitación de personal para compensar la falta de preparación de los candidatos. 4. Ofertas salariales más seductoras para atraer más candidatos, ocasionando distorsiones en la política salarial de las empresas. 5. Elevadas inversiones en beneficios sociales, tanto para atraer candidatos como para conservar al personal existente. 6. Énfasis en el reclutamiento interno. 7. Fuerte competencia entre las empresas interesadas en el mismo mercado de recursos humanos. 8. Los recursos humanos se convierten en un recurso difícil y escaso que merece atención especial. Entonces, para no caer en esos periodos de bonanza, en esas situaciones de ese periodo de bonanza, por eso es que nosotros siempre desde el recurso humano debemos generar estrategias que nos permitan detener al personal que tenemos. O sea, la empresa hoy en día debe buscar es recluté, o sea, incorporé, recluté y ahora voy a mirar cómo voy a detener a ese personal para prepararlo y que siempre esté conmigo y no se vaya a otra empresa. ¿Listo? Bueno, seguimos. Esta situación al mismo tiempo ocasiona entre los candidatos y el personal contratado. Exceso de vacantes y de oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. 2. Los candidatos seleccionan a las empresas que les ofrezcan los mejores cargos, oportunidades, salarios y beneficios sociales. 3. El personal contratado se predispone a salir de las empresas para probar oportunidades mejores en el mercado de trabajo, aumentando la rotación de personal.
4. Al mismo tiempo, el personal se siente dueño de la situación y comienza a pedir reivindicaciones de aumentos salariales y mejores beneficios sociales. Se vuelven indisciplinados, faltan al trabajo y se atrasan aumentando el ausentismo. Ese Profe, es, ese es el punto mayor al que no deberíamos llegar. Dice sí, Gloria. yo quería hacerle una pregunta respecto a eso y es precisamente, por ejemplo, pues tanto hoy en día uno ve más, o sea, chicos profesionales mucho más jóvenes, salen a los 23, 24 años y realmente, pues por la falta de pronto de experiencia, uno se da cuenta que todo, pues todo eso pueden haber muchos buenos profesionales, pero todos están migrando es al exterior. O sea, precisamente porque no hay esas oportunidades de trabajo acá, ¿no? Donde puede ser un profesional bien remunerado. No, no, aquí básicamente, Gloria, la situación esto parte de que en Colombia sí hay trabajo, lo que pasa es que está mal remunerado. Si nosotros miramos, por ejemplo, ¿se acuerdan el primer comentario que hacíamos de la clase que decían que tanta propaganda de que aumentó el mínimo a un millón, aumentó el mínimo? ¿Y de qué alcanza el mínimo? No alcanza para nada, aumentan eso y sube la canasta familiar, sube, entonces no están bien remunerados. Entonces un joven con tantas capacidades que sale ahorita como profesional, con otra visión y aparte de esa visión viene el emprendimiento, viene la innovación. Entonces, las otras empresas a nivel mundial sí los están aprovechando y los están valorando, les están dando el salario motivacional, el salario económico que ellos están mereciendo. Por eso es que ellos proyectan irse del país. Ellos dicen, yo estudio lo básico aquí y me voy. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas colombianas? No están trabajando una buena gestión del recurso del talento humano porque están dejando ir a la gente. Es que precisamente lo digo porque hago el comentario, profe, porque pues usted sabe que yo trabajo en una entidad financiera y ayer precisamente me ocurrió un caso muy particular, que llegaron muchos chicos jóvenes entre los más o menos 23, 25 años y hacer pues consignaciones a unas cuentas al exterior. Entonces yo les indagaba y les preguntaba, ¿y te vas a hacer una práctica estudiantil? O decía, sí, es como un intercambio cultural, pero me voy a trabajar 5 meses. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué le están ofreciendo allá? O sea, por indagar para uno saber, ¿sí? Sí. Entonces decían, no, me voy a trabajar en un hotel muy grande y pues yo voy a vivir en el hotel y pues prácticamente pues el sueldo que me gane va a ser libre, va a ser casi por 5 meses y pues si me amaño, si me gusta, pues obviamente debo hacer otros papeles para quedarme. Salario Entonces, pues, motivacional. ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces es ahí a donde uno va, dice, bueno, tanto profesional y realmente, pues ahorita la mayoría uno ve que están es migrando, ya nadie se quiere quedar acá. Y preguntaba yo, decía, bueno, y por qué decidió? Le preguntaba yo a la chica, ¿y por qué decidió? Dijo, no, porque pues con mi familia estamos pensando y la verdad con esta situación de las elecciones y todo, ¿Quieren que les comente algo? vaya mejor. Ajá. Y Colombia, y eso se está dando mucho y están emigrando, son familias, no solamente los jóvenes, los chicos jóvenes, están todas las familias. O sea, yo he hecho entrevistas con familias ahora último y las familias tienen aquí en la mente que emigran fuera de Colombia. La situación social en la que estamos, la violencia, la parte de economía, son varios factores que hacen que la familia piense en emigrar. Pues No, mucho profe, y no solo, si uno se pone a pensar, por ejemplo, que pues muchos empresarios y grandes empresarios le tienen miedo a que, por ejemplo, sin entrar al tema de política, llegar a un candidato de izquierda que en el poder, se van las empresas grandes y ¿cómo va a ser el desempleo? Inmenso, o sea, si uno ve grandes empresas y se van del país, el desempleo va a ser mucho. sí, es cierto. Sí. A ver, estamos en manos de Dios, dice, y las buenas decisiones. Estamos en manos de Dios y en las manos de las decisiones de las personas que piensen y tienen criterio y carácter
para poder llegar y elegir y saber elegir. Pero como no hay un proceso educativo de formación acorde a lo que es la democracia, la importancia de mantener la democracia y lo que es históricamente el conocimiento de qué es la izquierda y qué es la derecha y qué persigue cada uno, ¿sí? Entonces, si la gente conociera realmente, o sea, por eso es que es importante la educación, porque cuando tú tienes un nivel educativo, tú dices, hombre, así me ofrezcan lo que me ofrezcan, porque compran hoy en día los votos que con mercados, que con lo que sea. Dicen, no, mi carácter y mi pensamiento es este, y voy por esto, porque sé que es para el bienestar mío, de mi familia y de la comunidad colombiana. ¿Ya? Pero entonces ahí Y por estamos diciendo que cada también, uno sepa pensar. sí, y porque los jóvenes de hoy en día también yo siento que se dejan influenciar muy fácilmente de muchas cosas, o sea, son muchos factores. Entonces, lo que usted dice, no tienen ese carácter de decir, esto es lo que me conviene y quiero esto y no voy a cambiar de decisión porque sí, porque otra persona me influencia a otra cosa, ¿sí? Ya que Gloria trae a colación el tema de eso pues que yo siempre he dicho que uno no debe ni colocar tema de religión ni tema de política porque es comprar peleas gratuitas, ¿no? Pero sí quería hacerles una apreciación respecto del foro de candidatos presidenciales que están pasando por Red Noticias. El foro estuvo muy bueno, o sea, me estuve escuchando los candidatos, pues los tres que asistieron, porque solamente asistieron tres, que fue la mujer, ¿cómo es esta? Ingrid, el otro señor Gutiérrez, que yo le digo es Pito Gutiérrez, bueno, Fito Gutiérrez, y el otro señor que también es paisa, no sé quién, que fueron los tres únicos que asistieron. Pero créame que escucharlo, yo los escuché hablar y escuchar hablar es la seguridad con que cada uno dice las cosas. El señor este señor Gutiérrez se llevó por delante a la candidata y al otro candidato una seguridad para hablar y demostrando con las cosas que no. Te digo, ojalá la gente se viera por lo menos esos debates, esas oportunidades en que ellos se muestren qué es lo que están diciendo, ¿no? Y no sea solo activismo, ¿no? De que, ay, pues de portal, activismo, ¿no? Sino que voten a conciencia. Bueno, seguimos entonces. Situación de oferta menor que la demanda. Antes era la oferta era mayor y la demanda es poca. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando la oferta es menor y hay mucha gente para laborar? Entonces, será cuando hay muy poca disponibilidad de ofertas de empleo por parte de las empresas, hay escasez de ofertas de empleo y exceso de candidatos para satisfacerla. Esta situación se observa en periodos con problemas económicos en el país o bien cuando se busca personal para posiciones comunes o irregulares y esto provoca en las empresas. Esto fue lo que se vivió en época de pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿qué provocó en esas empresas? Bajas inversiones de reclutamiento, ya que hay un gran volumen de candidatos que buscan espontáneamente las empresas. O sea, como hay muchas personas desempleadas, entonces ellos llegan hasta las empresas. Entonces, ya la empresa no tiene que buscar en ir a contratar quien le reclute porque le está llegando a su organización. Los criterios de selección son más rígidos y rigurosos para aprovechar mejor la abundancia de candidatos que se presentan. En este sentido, el reclutamiento externo cobra importancia siempre y cuando se tomen en cuenta apropiados mecanismos de evaluación de personal y no solo de captación del recurso humano en forma arbitraria. Aquí lo que nos están diciendo es que definitivamente se debe seguir los protocolos de la parte de reclutamiento, o sea, hacer los debidos exámenes, las debidas entrevistas, los debidos test, aplicarlos, ¿ya? Y que el criterio de selección sea rígido, riguroso, porque pues ya que tenemos de tanto de dónde escoger, entonces no darnos a la marcha de escoger arbitrariamente. Muy bajas inversiones en capacitación, ya que las empresas pueden aprovechar los candidatos ya capacitados y con bastante experiencia previa. Entonces, lo que yo les decía, se trae un personal bueno, entonces uno le dice, bueno, vamos a actuar, su primera parte de trabajo es esto, es capacitar al personal en lo que usted sabe, en las ideas en torno a las ideas que usted tiene, vamos a formar un equipo de trabajo, entonces ya la empresa no va a invertir porque ya tiene quien capacite ahí. Bueno, las empresas pueden hacer ofertas salariales más bajas con relación a su propia política salarial, ya que los candidatos están dispuestos a aceptarlas. Pues,
ahí malo lo que voy a referir, malo no, pues dice, la necesidad tiene cara de perro, y hay mucha gente que de pronto por ver su necesidad familiar, porque no tiene el sustento de entrada, alguien que o tiene las mejores opciones, los mejores conocimientos, pero dice, me ofrecieron esto y me toca tomarlo porque qué más, ¿ya? Muy bajas inversiones en beneficios sociales, ya que no hay necesidad de mecanismos de estabilización personal, porque como ahí aprovechan es la necesidad de la persona, entonces dice, la persona está necesitada, pues vamos, ella nos trabaja por lo que sea. El énfasis en el reclutamiento externo como medio para mejorar el potencial humano en la sustitución de empleados o para considerar candidatos de mejor calificación. En este sentido, es importante contar con apropiados métodos de evaluación de personal. Bueno, ya dice, no hay competencia entre las empresas en cuanto al mercado de recursos humanos. Es decir, no se están peleando al trabajador, al colaborador. Dicen, no, eso hay bastantes, aquí llegará alguno, ¿ya? Los recursos humanos se convierten en un recurso fácil y abundante, pero no requiere atención especial una vez que hayan sido contratados. Esta situación al mismo tiempo ocasiona entre los candidatos y el personal contratado lo siguiente: escasez de vacantes y de oportunidad del empleo en el mercado de trabajo. Los candidatos pasan a competir entre sí para conseguir las pocas vacantes que surgen, ya sea presentando propuestas de salarios más bajos u ofreciéndose como candidatos a cargos inferiores a su calidad profesional. Las personas buscan afianzarse en las empresas por temor a aumentar las filas de candidatos desempleados, ¿ya? Al mismo tiempo, las personas prefieren no crear dificultades en sus organizaciones ni dar motivos de posibles despidos. Se vuelven más disciplinados, procurando no faltar al trabajo ni atrasarse en el trabajo, ¿ya? Cuando hay esa situación de poco trabajo, entonces la gente tiene que mermar sus derechos, mermar sus conocimientos para poderse adaptar a lo que le está ofertando en ese momento la organización, que no debe ser. Entonces, por eso es que uno dice que se aprovechan de las necesidades del otro. Bueno, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Muy bueno, excelente. Entonces, A mí cada vez se aprende más. sí, el talento humano, el recurso humano es amplio, se aprende, pero que ojalá que ese aprendizaje nos quede ya dentro de nosotros dentro de cada uno, y no tengamos que decir, oiga, es que no recuerdo, sino que ya ustedes dicen, sí, así es que hay que actuar, esto es lo que hay que mirar, este es nuestro perfil, así debemos. Ya le mereces de acuerdo con las compañeras, que se crece y se aprende en la clase. Bueno, evaluación de la clase, entonces rápidamente con palabras, rapidito. Excelente, profe. 5. Muy bien, Lady dio palabra y dio calificación. Muy bien, ahora califíquenme entonces ustedes como estudiantes a la docente. Cualitativa y cuantitativa. 5, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Natalia dice totalmente. Bueno, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué proyectamos para la siguiente clase? Entonces vamos a proyectar la creación del reglamento interno de trabajo, cómo crearlo, cómo se construye el documento, cómo se construye el profesiograma, cómo construimos el profesiograma y la entrevista, ¿ya? Yo sí realmente quiero decirles que por esa... Apunto eso. ¿Cómo? ¿Me puede para apuntar, por favor? Ok. Entonces, para la próxima clase vamos a mirar cómo se construye el reglamento interno de trabajo, o sea, qué leyes básicamente lo están estructurando, o sea, cómo se construye el documento como tal del reglamento interno de trabajo. El profesiograma, o sea, cómo construir el perfil de un cargo, de los cargos en la empresa, y la entrevista, ¿ya? El tipo de preguntas que se hacen en la entrevista, las clases de entrevista y tipos de entrevista, tipos de preguntas. ¿Listos? ¿Motivadas para la próxima clase? Sí, profe, motivadas a seguir aprendiendo. Bueno, me parece muy bien. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en la clase, muy juiciosas, muy acuciosas, y nos vemos, si Dios quiere, el otro sábado. El lunes, proyecto notas, ya las van a encontrar en la plataforma SIGA, las pueden mirar este lunes que es festivo, ahí la nota de soporte. ¿Listos? Listo, profe, mil gracias.
Ana, que puedan descansar Feliz este día. puente. Igualmente, que descansen, desen todo el Gracias, chicas, descanso que igual. puedan. Yo voy a descansar leyendo aquí ensayos, Ah, calificando, profe. pero me gusta, me gusta. Esto porque la idea es subirles nota ya a todos el primero, el festivo, el día festivo, subir las notas. A mí me gusta ir antes para que Ah, puedan bueno, revisar y decirme si están de acuerdo con la nota o no. ¿Listos? Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Dios les bendiga. Gracias por haber estado en la actividad de dos clase. semanas. Chao. Chao.